Hola, buenas noches. Gracias, Jaque, por la introducción, como siempre. Damos gracias al Señor que podemos estar en otro programa radial de Simplemente Jesús, con el cambio de horario. Pero bueno, aún así tenemos la oportunidad de predicar y enseñar la palabra del Señor y eso siempre es algo bueno. Mis hermanos, en nuestro último programa hablamos acerca de la elección incondicional. Estamos estudiando una serie que se llama Las Doctrinas de la Gracia y estamos viendo cada una de cada de esas doctrinas. Y en el último programa vimos la elección incondicional. Vimos que Dios desde la eternidad ha escogido a un determinado grupo de personas de entre toda la raza humana caída para salvación. Luego hablamos de que no solamente fuimos escogidos, sino que fuimos escogidos en la persona del Hijo, en Cristo. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y por último, vimos el propósito por el cual fuimos escogidos, como dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia. Dios lo hizo todo para su gloria, para que nosotros le demos la gloria a Él. Y en el día de hoy veremos la tercera doctrina, la cual se llama la expiación definida. La expiación definida. Esta doctrina nos enseña que Cristo murió en la cruz definitivamente por los escogidos de Dios. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de pasar al mensaje, quiero apartar un tiempito para orar y pedir la dirección del Señor. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este tiempo, en esta noche que podemos compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hoy hablando en nuestros corazones, seas tú hoy hablando por medio de tu palabra, Señor, esta preciosa doctrina. Todas estas doctrinas son preciosas, Señor, pero esta en particular nos muestra la cruz de Cristo, Señor, y sabemos que no hay un tema más profundo, no hay un tema más rico, Señor, más impresionante que la cruz de Cristo, Señor. Que tú nos ayudes a entender estas verdades, Señor, que tú nos ayudes a captar ese amor que tuvo Cristo por nosotros y que todo esto obre en nuestra vida con el poder de tu Espíritu Santo para santificarnos, para hacernos más humildes, para hacernos más a la imagen de Jesús, Señor, para rendir más nuestra vida a Cristo, Señor. Padre, ayúdame también a mí, porque, Señor, hoy es un trabajo muy difícil, Padre, predicar tu palabra, pero sobre todo, Señor, hablar de la cruz es algo, Señor, increíble, pero al mismo tiempo es una responsabilidad muy grande, Señor, porque estamos hablando de una de las cosas más importantes en tu palabra, Señor, que es la cruz de nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo, Señor, porque allí Él aseguró nuestra salvación, Señor. Padre, te damos toda la gloria a ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, el mensaje de hoy lo dividí en 3 puntos. Aquellos que están tomando apuntes lo pueden hacer. El primer punto es la misión de Cristo. El segundo punto, el objetivo de Cristo. Y el tercer punto, consumado es. Voy a volver a repetir. Primer punto, la misión de Cristo. Segundo punto, el objetivo de Cristo. Tercer punto, consumado es. Vamos con nuestro primer punto, que es la misión de Cristo. Y antes de pasar directamente a la definición de la expiación definida, que es la doctrina que vamos a enseñar hoy, nosotros necesitamos hablar de la misión de Cristo. Mis hermanos, nuestro Señor tuvo una misión desde la eternidad. Si nosotros no entendemos esto, será muy difícil entender esta doctrina. Mis hermanos, desde que los pies hermosos de nuestro Salvador tocaron este mundo, desde que Cristo abrió sus ojos al ser concebido por María, Él, siendo un pequeño niño, incluso desde la eternidad, nuestro Señor ya sabía cuál era su propósito aquí en la tierra. Jesús vino al mundo con una misión particular y definida. Desde la eternidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon un plan de redención, donde Jesús sería quien lleve a cabo la salvación de los pecadores. Dios siempre tuvo en su mente la cruz, siempre. Dios siempre pensó en el Gólgota. Allí es donde el Hijo llevaría a cabo la salvación de nuestras almas.
Mis hermanos, no es que el hombre pecó y Dios dijo, caramba, ¿qué hacemos ahora? No, nada agarra por sorpresa a Dios. Ya Dios tenía ese plan determinado de salvar a los pecadores a través de la cruz, donde el Hijo daría su vida allí. Si ustedes van a Génesis, capítulo 3, versículo 15, vayan por favor a Génesis 3:15, dice así, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algunos dicen que este es el primer pasaje que habla del Evangelio. Y estoy de acuerdo con eso. Dios ya le había prometido a nuestros padres, Adán y Eva, que vendría un Salvador. Y aquí el Señor promete que de la simiente de la mujer vendría ese Salvador que heriría en la cabeza a la serpiente, es decir, a Satanás. Y él lo heriría en el calcañar. Y si uno hace un recorrido por toda la Biblia, van a ver que la promesa de un Salvador, de un Mesías, era el fundamento de la fe de todas las personas, de todos aquellos que depositaban su fe en Dios. Ellos confiaban en un futuro Mesías que vendría a redimirlos. En Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Quién era ese profeta sino el mismo Señor Jesucristo que hablaría las palabras de Dios? Dios, más adelante, le prometió a David que de su casa levantaría un futuro Mesías. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 14, dice, y cuando en tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, dice el Señor. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Sabemos que esa promesa no se cumplió ni en Salomón ni en los otros hijos de David, sino en Cristo Jesús. Jesús fue conocido como el hijo de David por su descendencia. En Jeremías se habla de un nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo. Y el Mesías, Cristo, fue el mediador de ese nuevo pacto. En Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Está hablando del nacimiento de Cristo, obviamente. Toda la Biblia, mis hermanos, habla de Jesús, de principio a fin. Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías, Ruth, Noemi, David, Salomón, todos nuestros hermanos del Antiguo Testamento, sin excepción de ninguno, depositaron su fe y esperanza en el Mesías que había de venir. Ninguno de ellos se salvó por la ley no puede salvar a nadie. Todos ellos depositaron su fe en ese futuro Mesías. Y ya en el Nuevo Testamento tenemos a ese Mesías revelado, Jesús de Nazaret. En Lucas capítulo 7 versículo 20 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista envió a sus mensajeros a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir? Es decir, ¿eres tú al que esperamos, al Mesías que Dios prometió? Obviamente que sí, que Jesús era ese Mesías que Dios había prometido. ¿Recuerdan a Jesús con la mujer samaritana? En Juan capítulo 4, versículo 25-26, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Jesús le dice, mira mujer, estás delante de Él. Estás delante del Mesías. Yo soy el que habla contigo. Ahora, Dios prometió que ese futuro Mesías vendría al mundo con una misión en particular. Y esa misión era expiar los pecados de su pueblo. Jesús vino al mundo con esa misión de morir en la cruz, de dar su vida por los pecadores. Siempre lo supo.
aún desde antes de venir al mundo, porque ese era el consejo eterno de Dios, y el Hijo siempre lo supo. En Isaías capítulo 51 es el pasaje más claro que nos habla de los sufrimientos del futuro Mesías. Y todas esas profecías, mis hermanos, se cumplieron al pie de la letra en la cruz de Cristo. Luego, si tienen un tiempo, lean Isaías 51. Isaías profetizó eso mucho antes de que Jesús viniera y muriera en la cruz. Y todo se cumple al pie de la letra en lo que pasó en aquella cruz del Calvario. Jesús le habló a sus discípulos 3 veces acerca de su muerte. En Mateo 16, versículo 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 3 veces le dijo Jesús a sus discípulos: yo voy a morir por ustedes, pero voy a resucitar. En Juan capítulo 6, versículo 38, dice: porque he descendido del cielo, dice el Señor, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús le dice a sus discípulos: yo estoy aquí no para hacer mi voluntad, no para hacer lo que yo quiero, sino la voluntad del que me envió, del Padre. Y la voluntad del Padre era que el Hijo expiara los pecados de su pueblo en la cruz del Calvario. Pedro intentó detener a Jesús para que no muriera en la cruz, ¿recuerdan? El pasaje dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Palabras fuertes le dijo el Señor. Le dice: quítate de mí, Satanás. Pedro no entendía en ese momento que el objetivo de Cristo era la cruz. Porque para eso lo envió el Padre, para eso vino Él al mundo. No vino a traernos una promesa de una vida tranquila, no vino para que dejemos de sufrir, no. Él venía por algo más grande, por algo que había sido decidido desde la eternidad con el Padre y con el Espíritu, dar su vida por los pecadores y así asegurar la salvación de su pueblo y reconciliarnos con Dios. Para eso vino el Señor. Y quiero aclarar algo. No piensen que Jesús fue obligado a venir al mundo y morir por nosotros. Eso es una blasfemia. Muchos creen hacerle un favor a Jesús diciendo que Él vino a este mundo de forma obligada y que Él no quería dar su vida. Como que el Padre lo obligó, lo puso entre la espada y la pared. Pero a esas personas yo les invito a que vuelvan a leer sus Biblias si es que alguna vez la leyeron. Porque en Juan capítulo 10, versículo 18, Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús decidió voluntariamente dar su vida por ti y por mí. Nadie lo obligó. Y por eso la Escritura dice que nos amó hasta el fin. Hasta el fin. En Lucas capítulo 9, versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro a Jerusalén porque sabía que allí daría su vida en la cruz. Por eso él afirmó su rostro hacia Jerusalén. La cruz no fue una sorpresa para Jesús, sino que era una misión dada por el Padre. Y eso es lo primero que debemos saber, mis hermanos. Desde la eternidad, nuestro Salvador tuvo una misión específica por el Padre: dar su vida por los pecadores. Eso lo tenemos que saber si queremos entender esta doctrina. Ahora veamos nuestro segundo punto: el objetivo de Cristo. El objetivo de Cristo. Yo marco una diferencia entre la misión y el objetivo de Cristo. La misión de Cristo era morir en la cruz y así redimir a los pecadores. Pero el objetivo es otra cosa. Se desprende de esa gran misión que tenía Jesús. Y aquí debemos hacernos una pregunta: ¿por quiénes murió Jesús? Otra pregunta que podemos hacernos: ¿cuál era el objetivo de Jesús en la cruz? Para eso vamos a definir lo que es la palabra expiación.
La Real Academia Española define la palabra expiar como borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Así lo define la Real Academia Española. Y el término de expiación tiene que ver con la obra que Jesús hizo en su vida perfecta y su muerte por nosotros en la cruz para quitar nuestros pecados, para salvarnos del castigo que merecemos y poner a nuestra cuenta su justicia. Algunos prefieren llamar esta doctrina de la expiación definida como la redención particular o la expiación limitada. Y otro grupo la menciona como la expiación definida, y allí me incluyo yo. Y decimos definida porque Cristo tenía un objetivo definido a la hora de dar su vida en el Gólgota. Mis hermanos, esta doctrina enseña que Jesús murió específicamente, escuchen bien, específicamente por los escogidos. Recuerden que en nuestro último programa hablamos acerca de la elección incondicional, que Dios escogió soberanamente de entre la raza humana caída quienes se salvarían. Por lo tanto, es obvio que la Escritura afirme que Jesús murió solamente por los escogidos. Si Dios eligió a un grupo para que fuera salvo, entonces el sacrificio que Cristo hizo debía ser solo por ellos. Y eso es lo que afirma la Biblia. El periodista José Barrios dijo, y cito, quienes creemos en las doctrinas de la gracia hablamos de expiación limitada, porque hablamos de un límite en la extensión en esa expiación. Obviamente, dice el periodista, no fue designada para todos los hombres porque no todos creen y son salvos. Pero en realidad, más que limitar de alguna forma la obra de Cristo, nosotros simplemente creemos que la expiación tuvo un propósito definido. Y continúa diciendo el periodista, creemos que Jesús hizo más que crear una oferta de salvación para todo el que crea, que Él obtuvo lo que se había propuesto obtener. Él obtuvo a su iglesia. Voy a volver a leer esa parte final de la cita. Creemos que Jesús hizo más que crear una oferta de salvación para todo el que crea. Él obtuvo todo lo que se había propuesto obtener. Él obtuvo a su iglesia. Eso es lo que afirma esta doctrina de la expiación definida. Los cánones de Dort, en el artículo 8 de la segunda cabeza de doctrina, que se llama la muerte de Cristo y la redención de los hombres, define esta doctrina de la siguiente manera, y voy a leer la definición. Dice, porque este fue el consejo absolutamente libre, la voluntad misericordiosa y el propósito de Dios Padre, que la virtud vivificadora y salvadora de la preciosa muerte de su Hijo se extendiese a todos los predestinados, para únicamente a ellos, y así dotarlos de la fe justificante, y por esto mismo llevarlos infaliblemente a la salvación. Y continúa diciendo la definición, es decir, Dios quiso que Cristo, por la sangre de su cruz, salvase eficazmente de entre todos los pueblos, tribus, linajes y lenguas, a todos aquellos y únicamente aquellos que desde la eternidad fueron escogidos para salvación y que les fueron dados por el Padre. Eso es la expiación definida. Cristo murió específicamente por los escogidos. Mis hermanos, Jesús al dar su vida en la cruz tenía como objetivo redimir a estos predestinados, a los escogidos de Dios. Sé que esto puede sonar muy distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar en nuestras iglesias, o en muchas iglesias evangélicas. Muchos cristianos afirman que Jesús murió por la humanidad entera. De hecho, yo mismo pensaba eso antes, hasta que luego la palabra, la escritura, me mostró que no era así. No sabemos por cuántas personas murió Jesús, no hay un número.
De hecho, la Escritura dice que Él dio su vida por muchos. Por lo tanto, es un número incontable. Pero de la misma manera la Biblia también afirma que Él no dio su vida por la humanidad entera. Él dio su vida por su pueblo, por los escogidos de Dios. Y quiero que veamos pasajes bíblicos que enseñan esta verdad. Porque no podemos quedar con muchas definiciones, pero no es el propósito. El propósito es que veamos estas enseñanzas, estas verdades a la luz de la Biblia. Vayan conmigo a Isaías, capítulo 53, versículo 8. Isaías 53, 8. Dice así: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Recuerden que Isaías ahí está hablando acerca del Mesías, ¿no? En Isaías 53, versículos 10 y 11, más adelante, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, ¿a qué? A muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Repito, este es el pasaje más detallado de los sufrimientos de Jesús en la cruz. Isaías profetizó esto mucho antes de la venida de Cristo, y deja en claro que este Mesías en la cruz fue herido por su pueblo. No dice por el mundo entero, sino por su pueblo. Y sabemos que ese pueblo fue el que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y continúa diciendo que justificará a muchos. Justificará a muchos. No dice que va a justificar al mundo entero, sino a muchos. Y muchos, mis hermanos, son muchos. Es un número incontable, pero no equivale a la humanidad entera. Entonces, ya vemos que en el Antiguo Testamento ya se estaba enseñando esta realidad de que el Mesías vendría a dar su vida específicamente por su pueblo, no por la humanidad entera, no por el mundo entero, sino por los escogidos de Dios. Ya en el Nuevo Testamento es donde más claro se revela esta doctrina. Vamos a Juan capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Dice el Señor: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús les está diciendo a sus discípulos: yo doy mi vida por las ovejas. Y a la luz del contexto entendemos que las ovejas son su pueblo. En el versículo 14 al 16 dice: yo soy el buen pastor, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo le conozco a él. Y doy mi vida por las ovejas. Y en el versículo 16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Escucharán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo pastor. ¿Vieron? Las ovejas son su pueblo, y Él es el pastor de esas ovejas, de ese pueblo. Y Jesús da su vida por las ovejas, no por las cabras, refiriéndome a aquellos que no son parte de su pueblo. Él no da su vida por las ovejas y las cabras, Él da su vida por las ovejas. En Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: María tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí el ángel le comunica a José, el padre adoptivo de Jesús, que este hijo de María, que era ni más ni menos el Dios hombre, salvaría a su pueblo de sus pecados. Es similar a lo que vemos en Isaías capítulo 53. Cristo da su vida por su pueblo. Su pueblo. Y note que dice su pueblo. O sea, ese pueblo ya era de Cristo antes de la fundación del mundo, como vimos en la segunda doctrina. Nosotros, mis hermanos, siempre pertenecimos, siempre éramos parte de Cristo. Siempre fuimos suyos. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, dice: por lo tanto, cuídense y cuiden el rebaño
deben pastorear la iglesia que Él compró con su sangre. El Espíritu Santo les ha dado a ustedes la responsabilidad de cuidarla. Este es el apóstol Pablo hablando en Éfeso y le comunica que cuiden el rebaño, es decir, las ovejas de Cristo, la iglesia, porque Él la compró con su sangre. Interesante, Pablo menciona que Jesús compró con su sangre a la iglesia. No compró con su sangre a la humanidad entera, sino a su iglesia. A su iglesia. En Efesios capítulo 2, versículo 25-27, Pablo se dirige a los maridos. Le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pablo le dice a los esposos que estaban en Éfeso: amen a sus esposas, siguiendo el ejemplo de Jesús, que se entregó a sí mismo por ella. Jesús no se entregó por la humanidad entera, sino por su iglesia, por su iglesia. Y a lo largo de toda la Biblia vemos que la relación de Cristo y la iglesia es como la de un matrimonio. Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa. Jesús tenía como objetivo redimir a su iglesia. Romanos, capítulo 8, versículo 32 al 35. Dice el apóstol Pablo: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, en el que además está la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Y continúa hablando el apóstol Pablo. Pero Pablo dice que Dios entregó a Cristo, su Hijo, por todos nosotros. Y tú me dirás: ahí dice todos nosotros, Johan. Significa la humanidad entera. Pero no es así. ¿A quiénes le está hablando el apóstol Pablo en esta carta? ¿A quiénes? A los cristianos de Roma. Y cuando Pablo dice todos nosotros, se refiere a los cristianos, no al mundo entero. Además, si alguno tiene duda de esto, en el versículo 33, Pablo expresa: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No dice Pablo: ¿quién acusará a la humanidad entera? No, a los escogidos de Dios. Por lo tanto, ese nosotros que menciona el apóstol en el versículo 32 está relacionado con los escogidos del versículo 34. Y en el versículo 34 también dice que Jesús intercede por nosotros. No por todos, sino por nosotros, por los escogidos. Incluso Jesús definió su obra intercesora. Él la limitó. ¿En qué sentido? Él dice en Juan 17:9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Jesús está orando al Padre, pero Él le comunica al Padre: Padre, yo no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, por los escogidos. Entonces, mis hermanos, el Padre le ha dado al Hijo un determinado grupo de personas desde antes de la fundación del mundo, y por esos, solamente esos, dice Jesús que Él ruega. El pasaje es claro: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Entonces, mis hermanos, según estos pasajes, vemos que el objetivo de Jesús en la cruz era redimir y expiar el pecado de su pueblo, de sus ovejas, de sus escogidos y de su iglesia, que todo equivale a lo mismo. Su pueblo es su iglesia son los escogidos son sus ovejas, todo forma parte de lo mismo. Y Jesús, luego de su muerte, mis hermanos, resucitó, y eso también es importantísimo que lo entendamos. Él no solo murió y listo, terminó allí, no. Él anunció tanto su muerte como resurrección. Pablo dijo: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Por lo tanto, la resurrección de Cristo también es vital.
Y luego de que Él resucitara, Él ascendió a los cielos, donde está hoy a la diestra de Dios, intercediendo por su iglesia. Jesús no intercede por los incrédulos. No. Él intercede por su pueblo, como vimos en Romanos 8. Pero cuando hablamos de esta doctrina, mis hermanos, más que nada nos referimos a la expiación, a la muerte de Jesús en la cruz. Y esta es la enseñanza de esta verdad, de esta doctrina. Mi hermano, esto te debería motivar en tu corazón. Esta es una verdad gloriosa. Jesús no fue a la cruz a ver qué surge, a ver qué pasa. No, Él pensó directamente en ti, con nombre y apellido, a la hora de dar su vida. Él te amó hasta el fin. En la cruz Jesús ya tenía definido por quiénes daría su vida. Él sabía y sabe quiénes son aquellos que el Padre le entregó. Jesús sabe y siempre supo quiénes son sus ovejas. Desde el momento que esos hermosos pies pisaron la tierra, Él ya sabía por quiénes iba a dar su vida. Él nos conoce a cada uno eternamente. A cada uno de su pueblo, Él los conoce eternamente. Él no se equivoca, Él no se confunde, Él no dice, bueno, a ver, ¿quién es de mi pueblo? ¿Quién no? No, Jesús sabe quiénes son sus ovejas. Jesús sabe. Él distingue a los suyos. Un ejemplo de esto lo vemos en los 12 discípulos. Jesús supo que de esos 12 que Él escogió, había uno que no era de Él. Había uno por el cual Él no daría su vida en la cruz. Judas. Si alguno piensa que Jesús dio su vida en la cruz por Judas, está muy equivocado. Primero porque Judas se suicidó antes que muriera en la cruz. Y además, como dijimos, Jesús dio su vida por su pueblo y Judas no estaba dentro de ese pueblo. Y sé que esto cuesta decirlo, pero Judas no estaba dentro de ese redil de Cristo. Jesús siempre lo supo. Desde el momento que se paró frente de él y lo llamó, Cristo expresó que mejor le fuera a ese hombre no haber nacido, hablando de Judas. Jesús ya sabía que él lo iba a entregar. Siempre lo supo. No fue una sorpresa para Jesús cuando lo vinieron a buscar. Cuando le dijeron que uno de los suyos lo había traicionado. No, Jesús ya lo sabía, mi hermano. Ya lo sabía. Y de entre toda la multitud que lo seguía, Él sabía quiénes eran sus ovejas y quiénes eran aquellos que lo seguían por el pan y los peces o por los milagros que Él hacía. Él sabía. Él se daba cuenta, estos me siguen por los milagros, pero estos no, estos me siguen porque son mis ovejas, porque me quieren a mí, porque me aman a mí. Y mis hermanos, hoy en día el Señor sabe quiénes son aquellos que fueron comprados con su sangre. De entre todo el mundo evangélico hay mucha gente gritando, Jesús, Jesús. Pero Cristo sabe quiénes se han arrepentido verdaderamente y quiénes son simples simpatizantes del cristianismo. Él lo sabe. Tú y yo no, capaz que tú y yo no sabemos quiénes son las ovejas de Cristo. Hoy en día tenemos una costumbre de decir hermanos a todo el mundo. Y todo el mundo hoy se define como cristiano. Está esa típica frase, yo soy cristiano pero estoy apartado del Señor. Parece que el Señor tiene un pueblo apartado. Todo el mundo está apartado hoy. Pero mi hermano, Él conoce sus ovejas, porque Él dio su vida por ellas. Entonces, esta doctrina nos lleva a ver la cruz de otra manera. A veces miramos la cruz de forma muy general, mis hermanos. Pero con esta verdad aprendemos a observarla de manera más específica. Jesús no murió sin ningún propósito, sin ningún objetivo, sino que murió por ti específicamente. Yo puedo decir con tranquilidad, Jesús murió por mí, Johan Novak. Lo puedo decir con tranquilidad. Literalmente Jesús pensó en mí, en esa cruz. Pensó en este miserable pecador cuando dio su vida. Ahora quiero que veamos algunas objeciones. Yo sé que se levantan algunas objeciones contra esta verdad. Hay pasajes de la Biblia, mis hermanos, que parecen afirmar que Jesús murió por todo el mundo.
El pasaje más claro, y que ya lo hemos tocado en la segunda doctrina, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A simple vista parece que Jesús murió por el mundo. Porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y mis hermanos, tenemos que hacer, mejor dicho, tenemos que estudiar el pasaje a la luz del contexto. Si nosotros estudiamos la palabra mundo en los evangelios, veremos que la palabra no siempre significa el mundo entero o todos los individuos. Vayan conmigo a Lucas capítulo 2 para entender esto. Lucas 2, versículo 1. Lucas 2, 1. Dice, y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Lucas utiliza la palabra mundo. Mi pregunta es, ¿ese edicto que hizo Augusto César se hizo en todo el mundo literalmente? ¿O se refiere al Imperio Romano solamente? La respuesta es obvia. No se refiere al mundo entero. Sabemos que ese edicto no fue para toda la humanidad, sino para el Imperio Romano. Lo que hace Lucas es utilizar la palabra mundo como un término general y abarcar todo el imperio. Otro ejemplo, Juan 1:10. Juan 1:10. Dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no le reconoció. Está hablando del verbo, de Jesús. Pero Juan utiliza la palabra mundo, la misma que él utiliza en Juan 3:16. Y dice que el mundo no le reconoció. ¿Significa eso que nadie conoce a Jesús? La respuesta es no, porque sabemos que hay personas que sí han conocido a Cristo como Salvador y Señor. Nosotros somos parte de esos. Entonces Juan utiliza mundo para generalizar, no para referirse a la humanidad entera. Otro ejemplo, Juan 12:19. Juan 12:19. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos están diciendo que el mundo se va tras Jesús. Mi pregunta es, ¿significa esto que el mundo entero, todos los individuos del planeta fueron tras Jesús? Claramente no. Nosotros sabemos que no todos siguieron a Jesús. Era algo general. Habían muchas personas que lo estaban siguiendo, pero no era la humanidad entera. De vuelta, ahí utiliza la palabra mundo, pero lo utiliza como forma para generalizar, no para referirse a cada ser humano de este planeta. Otro ejemplo, Juan 18:20. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Jesús les dice que Él ha hablado al mundo, que Él ha enseñado al mundo. ¿Significa que literalmente el Señor le habló en persona a todo el mundo? No. A la luz de los evangelios sabemos que el ministerio de Jesús fue dentro de Israel. Entonces, de vuelta, la palabra mundo aquí es para generalizar. No tiene que tomarse de forma literal, mis hermanos. Y puedo mencionar muchos pasajes más, pero creo que queda claro. La palabra mundo no siempre significa la humanidad entera o el mundo entero. Y volviendo a Juan 3:16 pasa lo mismo. Juan utiliza la palabra mundo para generalizar. Lo que quiere decir Juan es que Dios amó de entre todas las naciones, tribus, lenguas, que Él amó a personas de entre todas las naciones, de entre tribus, lenguas. No está diciendo que amó a todos los individuos. No. Y nosotros sabemos que los escogidos de Dios están esparcidos por el mundo. No hay una nación específica para Dios. El pueblo del Señor está conformado por judíos y por gentiles. Por personas de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. A eso es lo que se refiere Juan 3:16 con que el Señor amó al mundo. A eso se refiere. Y yo sé que puede sonar muy revolucionario esta verdad, porque todos, yo creo que todos
al menos alguna vez en nuestra vida hemos interpretado Juan 3:16 de esa manera, ¿no? Que el Señor amó a todo el mundo. Pero, mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Es clara. Otra objeción es que hay otros pasajes de la Biblia que dan a entender que Jesús murió por todos los hombres. Por ejemplo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Vamos a leerlo. Segunda de Timoteo 2, 1 al 6. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, pero los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y respondamos en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí Pablo dice que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Pero pasa lo mismo que en Juan 3:16. La palabra todos allí no significa la humanidad entera, sino que está hablando de forma general. Lo que quiere decir Pablo es que Cristo se dio por personas de entre todas las naciones. Y en el versículo 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Este versículo ya lo explicamos la vez pasada. Ese es el deseo de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero sabemos que no todos son salvos. La palabra lo deja bien en claro. Ese es el deseo de Dios. No quiere decir que Dios cumpla ese deseo, no porque no quiera, porque Dios puede salvar a todo el mundo. Pero Él decidió que no, Él decidió salvar solamente a los escogidos. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22, porque asimismo como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo dice que en Cristo todos serán vivificados. Ahora, si tomamos la palabra todos como referencia a la humanidad entera, deberíamos sostener la doctrina del universalismo, que enseña que todos son salvos y que nadie va a ir al infierno. Mi pregunta es, ¿esa doctrina del universalismo es bíblica? La respuesta es no. Jesús dejó en claro que en el día del juicio Él les dirá a algunos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en Mateo 7, versículos 13 y 14, el Señor dijo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos van por ese camino espacioso que lleva a la perdición, pero pocos van por ese camino angosto que lleva a la vida. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice que los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por lo tanto, no podemos sostener la doctrina del universalismo, porque la Biblia deja bien en claro que muchas personas también se van a perder, porque no van a querer arrepentirse, no van a querer rendirse delante del Señor. Y volviendo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, donde Pablo dice que en Cristo todos serán vivificados, la palabra todos se refiere a la iglesia. Recuerde que Pablo le está hablando a un grupo de creyentes en Corintio. Todos los que están en Cristo son vivificados. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, mis hermanos, que ya hemos explicado la doctrina y que vimos algunas objeciones que se levantan contra esta enseñanza, pasemos al último punto. Consumado es. Consumado es. Hay una pregunta, mis hermanos, que es crucial para entender esta doctrina. Y yo voy a hacer la pregunta y quiero que ustedes se respondan a ustedes mismos. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿fue para hacer posible la salvación de las personas o asegurar la salvación?
Esta pregunta es vital. De lo contrario va a ser muy difícil que entendamos esta doctrina. La voy a volver a hacer. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿fue para hacer posible la salvación de las personas o asegurar la salvación? Bueno, la Biblia afirma que Jesús no murió para hacer posible la salvación de alguien. ¿Ustedes se imaginan al Hijo viniendo al mundo y muriendo para dar la posibilidad de que el pecador se salve siempre y cuando ese pecador acepte el sacrificio de Cristo? No es por nada, pero si eso fuese así, la muerte de Cristo fue en vano. Porque sabemos que habrán muchos que no van a creer ni se van a salvar. Entonces llegamos a la conclusión de que Jesús derramó su sangre en vano. Y eso no es posible, mis hermanos, no es posible. Porque cuando Dios hace algo es con un propósito. Y los planes del Señor son efectivos, no pueden fallar. La Biblia lo que hace es afirmar que Jesús murió para asegurar la salvación de su pueblo, no para hacerla posible, sino asegurarla de forma completa. Cristo no murió en vano. Los arminianos sostienen que Jesús murió por toda la humanidad, por toda, pero que no aseguró la salvación de nadie. O sea que Jesús al morir no sabía quiénes iban a depositar su fe en su sacrificio. Es decir, bueno, yo voy a dar mi vida en la cruz, pero no tengo idea quién va a creer en mí. La verdad que no tengo idea. Pero mis hermanos, Cristo no pretendió morir por todos. No pretendió morir por todos. Y la prueba de eso es que la Escritura nos enseña que no todos son salvos. El pastor Kevin DeYoung dijo: la muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados del mundo entero. Pero la voluntad de Dios fue redimir eficazmente a aquellos y solo a aquellos que fueron elegidos desde la eternidad y dados a Cristo por el Padre. Jesús pudo haber muerto por todo el mundo y haber salvado a todo el mundo. Nadie tiene dudas de eso. El Señor es poderoso y puede hacerlo. Pero no fue así. El Señor tuvo otro propósito, otra voluntad. Y mis hermanos, quiero que vayan conmigo a Juan 19:30. Juan 19:30. Busquen ese pasaje que es clave. Juan 19:30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Si Jesús murió, como dicen los arminianos, para hacer posible la salvación de todos, Él no pudo haber dicho estas palabras antes de su muerte. Consumado es. ¿Saben por qué? Porque la palabra consumado significa completo. Es decir, que la obra que el Padre le encomendó al Hijo quedó completa. Su sacrificio expió los pecados, quitó el castigo que nosotros merecíamos, apaciguó la ira de Dios. La palabra griega que se traduce con la frase consumado es, se ha encontrado en varios papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de impuesto para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Eso es lo que tenía en mente el apóstol Pablo en capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, está hablando de Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cristo, mis hermanos, compró su iglesia en esa cruz. Él firmó un pago total por sus escogidos. Su propósito no era hacer posible que Él tuviera un pueblo. No. Su propósito era comprar a ese pueblo suyo. Charles Spurgeon, el predicador bautista, decía: afirmamos que Cristo murió de modo que infaliblemente aseguró la salvación de una multitud incontable, quienes a través de la muerte de Cristo no solo tienen la capacidad de ser salvos, sino que realmente son salvos, tienen que ser salvos
y no pueden más que ser salvos. Aquellos por los cuales Cristo murió, mis hermanos, van a ser salvos, van a ser salvos. De alguna manera, por medio de la predicación del Evangelio, esos escogidos de Dios van a ser salvos, llegarán al conocimiento de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios determina, Él lo cumple. No hay nada imposible para Dios. Dios no falla en sus planes. Tú y yo sí fallamos en muchas cosas que hacemos, pero Dios no. Dios no. Y Jesús murió para que los suyos, aquellos que el Padre le dio, sean salvos y serán salvos. Eso es algo seguro, lo podemos firmar, serán salvos. Y lo sorprendente, mi hermano, es que si tú hoy estás en Cristo, tú eras uno de esos, de los cuales Cristo incluyó en esa hermosa frase cuando dijo, consumado es. Déjenme leerles un himno que se llama En una cruz a Cristo vi, que luego los hermanos de la radio Bíblica Siloé lo van a pasar al final del mensaje. Este himno es de John Newton, es el himno 180, si alguno tiene Inario Bautista, lo puede buscar, es el himno 180. Y John Newton, yo estoy seguro que John Newton a la hora de escribir este himno estaba pensando en esta verdad. Dice el himno, déjenme solamente leerles algunas estrofas, dice: en una cruz a Cristo vi cuando Él por mí sufrió. Los ojos Él fijó en mí cuando Él allí murió. Y dice el coro, oh, cuánto amor el Salvador allí por mí mostró. Amor sentí al ver que allí Jesús por mí murió. Y su mirada triste allí jamás olvido yo. Sentí que me acusaba a mí, mas Él jamás me habló. Sus males luego mi alma vio, pasares mil sufrí. Fue mi maldad que la causó morir allí por mí. Y luego Cristo así me habló, ya perdonado estás, mi corazón por ti sangró, y en mí vivir podrás. Lo que me encanta es que Newton, en este himno, él se apropia de la cruz. Lo contempla de forma personal. En una cruz a Cristo vi cuando Él por mí sufrió. Los ojos Él fijó en mí. Amor sentí al ver que allí Jesús por mí murió. Fue mi maldad que la causó morir allí por mí. Mi corazón por ti sangró y en mí vivir podrás. La palabra mí y mí. Mis hermanos, Cristo dio su vida por ti específicamente. Por ti. Y a modo de conclusión y aplicación, esta doctrina, mis hermanos, nos ayuda a ver la cruz de una forma más profunda. Jesús sabía por quiénes estaba muriendo en esa cruz. Él pensó en ti al morir. Él te compró. Él aseguró tu salvación. Él te reconcilió con Dios. Él anuló esa acta que había en nuestra contra. Él apaciguó la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Y ahora Dios, y esto es lo increíble, Dios nos ve con la perfecta justicia de Cristo. En aquella cruz, mis hermanos, yo le di mi pecado a Jesús y Él me dio su manto de justicia. Y también es importante ver la resurrección de Jesús, porque confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. Mis hermanos, yo les pido perdón porque hablar de la cruz es algo imposible para los predicadores y maestros de la palabra. No hay palabras exactas o suficientes para expresar el significado de la cruz. Ese momento fue algo único y nunca se repetirá en la historia un evento como ese, en el que el Hijo se hizo maldito en la cruz por su pueblo. Muchas películas acerca de Jesús tratan de mostrar ese evento, y lo pueden hacer con los mejores efectos gráficos, los mejores actores, pero eso fue algo único en la historia. No hay forma de repetirlo o mostrarlo. Fue algo único. Y mi hermano, esto es un consejo que te doy
tómalo, déjalo, pero cuando pienses en el Gólgota, piensa en el amor del Salvador. Si tú dudas del amor de Dios, y siempre dudamos por nuestro pecado, siempre dudamos del amor de Dios, todos batallamos con eso, yo te invito a que vayas al Calvario. Quédate un rato allí en silencio viendo la hermosa cruz en la cual colgó nuestro Salvador. Contempla y mira con qué amor te amó el Salvador y créeme, saldrás muy bendecido. Vivimos en un mundo apurado, de aquí para allá, y a veces es bueno frenar y decir, Señor, quiero verte. Solo quiero verte en esa cruz. Quiero ver lo que has hecho por mí. Mi hermano, siéntate al lado de la cruz y quédate allí un buen rato, en silencio, contemplando y mirando la hermosura de nuestro Salvador. El apóstol Pablo en 2 Corintios decía, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos obliga, pensando esto. ¿En qué debemos pensar, Pablo? ¿En qué? Pablo dice que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi hermano, el propósito de contemplar el amor de Cristo es que tú te rindas cada día más a Él y le sirvas cada día más. El amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta. Eso es lo que significa. Y si hay alguien que no conoce al Señor, yo vuelvo a repetir, como la vez pasada, tú no tienes que andar adivinando si eres un escogido de Dios o no. Tú lo que debes hacer es aceptar el llamado de Jesús en el Evangelio, de arrepentirte y creer en Él. Tú necesitas urgentemente reconciliarte con Dios y solo Jesús puede hacer eso realidad. Jesús dijo, solo hay un camino al Padre y ese camino es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús no es uno de los tantos caminos, sino que es el camino, la verdad y la vida. Mi amigo o amiga, ven a Cristo hoy, arrepiéntete, confiesa tu pecado delante de Dios, cree en el Hijo que dio su vida en la cruz por los pecados de su pueblo. Jesús dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Ven a Cristo hoy. Y Él no te echará fuera, sino que te aceptará dentro de su pueblo. Ven a Cristo hoy. Vamos a orar para terminar, mis hermanos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Padre, podemos pasar toda la vida aprendiendo de la cruz, contemplando la cruz, mirando la cruz. Pero Padre, el conocimiento es infinito. Lo que pasó allí en la cruz fue algo único, Señor. Y todos los días debemos ir al Calvario y contemplar lo que hizo nuestro Salvador en la cruz. Contemplar lo que el Hijo hizo por nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque Jesús no hizo posible nuestra salvación, sino que Él la aseguró. Él nos compró con su sangre en aquella cruz. Él murió por nosotros, Señor. Él murió por su pueblo. Él murió por su iglesia, Señor. Y como decía el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, Señor. Ayúdanos a ver más el amor de Cristo. Y que cuanto más lo miramos, cuanto más observemos ese amor, más rindamos nuestra vida a Él. Más obediencia hacia Él, Señor. Ayúdanos, Padre, a rendir toda nuestra vida al señorío de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre precioso de Jesús. También te pedimos, por si hay alguien que no te conoce, Señor, que a través de este mensaje pueda venir a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Que vea la cruz, que tú le quites ese velo de sus ojos para que vea el significado de la cruz, para que vea la hermosura de la cruz, para que vea allí a su Señor dando su vida por sus pecados, Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre. En nombre de Jesús. Amén.